Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña el abogado Ignacio Díez Navarrete. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a su lado el exsecretario provincial de los socialistas, José María Jiménez. ¿Cómo estamos? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Creéis que el hecho de que San Pablo Burgos no haya vendido las suficientes plazas para viajar a Cerdaña se debe al síndrome, al virus? Pues puede ser. La verdad es que es difícil contestar a eso, ¿no? Pero no cabe duda que es un asunto que está influyendo en la toma de decisiones de todas las personas que de una u otra forma pues tienen que viajar en este momento a lugares como Italia, ¿no? Por ejemplo. Eso no cabe duda que influye. Hablaremos ampliamente de este asunto de nuestra mesa de actualidad. Chema, tú prefieres hablar de San Pablo antes que del Madrid, imagino. Eres lo peor que hay, Rafa. Gracias, gracias. Sí, mucho mejor. Tranquilo, siempre hay esperanza. Bueno, vamos con un asunto que llevamos en nuestro sumario. Vean estas imágenes. Tenían lugar el pasado viernes en el Pleno Municipal. Sí. Le vuelvo a reiterar el ruego que le he hecho en algunas ocasiones. Vamos a ver que por favor el alcalde mantenga, yo creo que debe defender la dignidad de los concejales. Por supuesto. Y que no permita que se nos falte el respeto y nos llamen manipuladores personas que no son de la corporación. Y por eso le he dicho al señor Fernández Santos que no puede intervenir desde el público. Pues el ahora exconcejal y actual jefe de gabinete de alcaldía increpaba así a Ángel Martín Chema, que es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos. Hace dos días ellos ya han registrado un escrito en el Ayuntamiento pidiendo que esto se aclare o abrir un expediente, y hoy lo ha hecho Javier Lacalle, el portavoz del Grupo Popular, y no solamente ha incluido este hecho en el pleno contra este concejal de Vox, sino que también ha dado por hecho que trata mal a diferentes trabajadores municipales y por eso considera justificado abrir un expediente. La verdad es que yo reconozco que yo me considero amigo de Antonio y me cuesta hablar de estas cosas, pero bueno. A ver, es verdad que los jefes de gabinete siempre han tenido su carácter peculiar, ¿no? Yo recuerdo el jefe de gabinete en la época de Javier Lacalle y era también motivo de conflicto constante, ¿no? Es verdad que Antonio se equivocó el otro día. Yo creo que, en fin, eres un trabajador del ayuntamiento en estos momentos y no tiene que intervenir en un pleno, ni muchísimo menos. Por lo tanto, es un error y es más, yo le he visto pedir disculpas en Twitter, lo cual el Antonio no es nada fácil, si bien es cierto que seguramente esas disculpas debiera de hacerlas en otro ámbito, ¿no? En todo caso, si el gran problema del ayuntamiento es el jefe de gabinete del alcalde, en fin, yo creo que sobra lo demás, ¿no? Es decir, me parece que esto es un tema de despiste, un tema de menor. Es verdad que Antonio es una persona que siempre, en fin, controvertida, que genera rechazo de muchas personas y es verdad que agrado en otras, y bueno, pues entiendo que el PP lo quiera utilizar, que lo quiera utilizar Vox, pero no deja de ser, desde mi punto de vista, una anécdota más de lo que suele ser el comportamiento habitual de los jefes de gabinete, que es gente que defiende, a veces con demasiada vehemencia, ¿no? a sus protegidos, ¿no? En este caso al alcalde, ¿no? Mira, pero que llama la atención porque no es la primera vez que se le acusa de algo similar. Sí, es verdad. Yo creo que la amistad y el respeto tienen que quedar aparte, ¿no? En la valoración que podamos hacer, porque efectivamente existe esa amistad, existe el respeto siempre y aparte tiene que estar la valoración política y la valoración de estos hechos, ¿no? A mí la responsabilidad disciplinaria en la que puede haber incurrido o no Antonio Fernández Santos por estos hechos o por otros, pues será cuestión de dilucidarlo en un expediente tramitado con todas las garantías al efecto, y si ha lugar, a lugar, y si no ha lugar, pues no ha lugar. Si está tipificado, y si no, pues no habrá lugar, ¿no? A mí lo que me preocupa realmente es un poco la responsabilidad política. Yo no sé, Chema, si seguramente, claro que hay más problemas en el Ayuntamiento de Burgos, pero la responsabilidad de las personas que tienen una dedicación y una representación en el Ayuntamiento pues es mayor que la de aquellos que no la tienen, ¿no? Y por lo tanto, cuando se comete un error, pues los errores en política y en cualquier sitio, pues hay que responder por ellos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que este asunto, al margen de cualquier componente de responsabilidad disciplinaria, insisto, por responsabilidad política, tiene que ser primero aclarado por el alcalde, tiene que ser depurado por el alcalde, es a él a quien le corresponde, él es el que ha depositado una confianza en una persona y de alguna forma, y lo digo con dolor, ha traicionado esa confianza. No es propio y no es lógico, aunque se pida perdón después, que en un pleno una persona que es el jefe de gabinete, nada menos que del alcalde, pronuncie ningún tipo de expresión, ni elogiosa ni crítica,
y muchísimo menos si creemos las palabras que ha dicho el portavoz de Vox, bueno, pues en un tono que no es el apropiado. A mí me parece sencillamente que el propio Daniel de la Rosa tiene que tomar cartas en este asunto. Hombre, no había más que ver la cara que tenía Daniel de la Rosa, que primero que tenía cara de poema a él, que no daba crédito a lo que estaba pasando, lo que estaba viendo. A ver, yo creo que lo que hizo Antonio fue un error, seguramente un error grave, porque efectivamente un corporativo, o sea, alguien que no es corporativo, y además más aún en el caso de Antonio, que lo ha sido, ¿no? Sabe que no tiene derecho a hablar en el pleno, ¿no? Y en todo caso podría en el turno de ruegos y preguntas como un ciudadano más, pero evidentemente no en los términos que lo hizo. Por lo tanto, es evidente que eso es un error, y es un error más grave porque lo hace el jefe de gabinete. Eso yo ahí estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo contigo en una cosa, Nacho, porque yo aquí no creo que dé lugar a ningún expediente disciplinario. O sea, el jefe de gabinete es un puesto político. Bueno, lo elige el alcalde y elige a alguien de su confianza. Y por lo tanto, yo estoy más en la línea de si puede haber o no responsabilidades políticas que lo que es un expediente funcionario. Porque, entre otras cosas, porque yo estoy convencido que si Antonio se le abre un expediente disciplinario, lo que hará será marcharse. No va a esperar ni a que se marcharía y punto, ¿no? Yo no creo que ese sea el problema. ¿Que políticamente puede tener alguna responsabilidad? Pues evidentemente ahí el alcalde tendrá que tomar sus medidas, ¿no? Pero ¿no creéis que este acontecimiento puede dar algo de veracidad a esas personas que piensan que es el alcalde en la sombra? No necesariamente, ¿no? Por esa forma de no saber contenerse, ¿no? Una situación tan normal para él. Claro, ha ido 20.000 veces. Yo por lo menos no tengo síntomas, o no los he percibido a lo largo de estos meses, desde que Daniel está en la alcaldía, no he tenido esa percepción. Y si la hubiese tenido, lo diría con toda la tranquilidad, ¿no? Por otra parte, me parece muy normal, no que sea el alcalde o deje de ser el alcalde en la sombra, sino que sea una pieza fundamental de todo aquello que el alcalde promueve, inicia, impulsa, opina. Pues muy lógico, ¿no? Pues el jefe de gabinete no es la persona que lleva el café, es algo mucho más, y debe de serlo. Por lo tanto, no tiene tampoco ningún misterio, a mi juicio, ese tipo de sensación o de intuición, de decir, bueno, es que es el alcalde de la sombra. Bueno, pues bien, si aunque lo fuera, me parece bastante natural. Que sepas que la figura del que lleva el café ya ha desaparecido. Bueno, todos nos entendemos, pero vamos, yo sí que creo que lo que ha dicho Chema es importante. Conociendo a Antonio, sin duda, antes de que este asunto se utilice como, bueno, pues parece que vemos que se va a utilizar, será él el que dé el paso sin ningún género de dudas, ¿no? Y creo sinceramente que cuando se comete un error, salvo al monarca emérito que dijo aquello de lo siento mucho, me he equivocado, tardó 3 años o 4, no sé, quizás menos en presentar y en abdicar, pues en este caso yo estoy seguro que lo siento, me he equivocado, es válido, pero también es válido no la abdicación porque no procede, pero sí presentar la dimisión. Bien, pues vamos a cambiar de asunto. Algunos querrán que hablemos de ello, otros tantos, muchos no, pero tenemos que hacerlo porque ya son 22 los casos de coronavirus confirmados en España. Sin embargo, lo que más preocupa ahora mismo es que 3 de ellos se han contagiado sin viajar al extranjero. Ha ocurrido en 2 pacientes de Madrid y 1 en Sevilla y se estudia cómo han podido contraer este virus. Hasta ayer todos los casos confirmados en España tenían algo en común. Eran importados de otros países, pero en las últimas 24 horas se han registrado 3 nuevos casos de transmisión local, es decir, que los pacientes se han infectado en nuestro país. Esta mañana el Gobierno ha sacado a la luz 2 nuevos casos en Madrid. Habían sido previamente ingresados por neumonía. Ninguno había estado en Italia. Ya sí que sabemos que ellos no han viajado, pero a saber si han podido tener alguna relación con algún caso. Se investiga entonces cómo han podido infectarse. Se abre la posibilidad de que el virus ya circule por el país. Preocupa especialmente que la transmisión se produzca sin presentar síntomas. Pero obviamente una transmisión a partir de asintomáticos puede generar casos que no se controlen. Y eso obviamente nos tiene que preocupar. Lo mismo ocurre con un hombre de 62 años que daba positivo ayer en Sevilla. Afirma que no ha salido de España en las últimas semanas. Evidentemente, si una persona infectada con síntomas ha estado en la comunidad, hay riesgo de que haya casos en la comunidad. El último caso se ha confirmado esta mañana en Barcelona, de una joven de 22 años de Tenerife que había estado al norte de Italia. También padece coronavirus un periodista en Valencia que había viajado a Milán la semana pasada.
Junto a los que ya se conocían, el número total de infectados en España se eleva a 15 y el Gobierno está a la espera de la evolución del brote para aumentar o no las medidas de protección. 15 cuando hemos hecho esta información y ha ido subiendo hasta 22. Desde las administraciones se insiste en lanzar un mensaje de calma, en no alarmarse ante posibles síntomas. La Junta recuerda además que hay un teléfono habilitado para resolver dudas, que justamente es el mismo que de la gripe común. No hay en este momento ninguna razón para la alarma. Es una enfermedad nueva, pero es una enfermedad que tiene la morbi-mortalidad aproximada de una gripe, de la misma gripe que pasamos todos los años. Que la gente no se desplace a los centros sanitarios cuando tenga síntomas sin haber llamado previamente a este teléfono. Teléfono 900-222-000 es el mismo teléfono que habíamos utilizado para la campaña de la gripe. Está funcionando muy bien. Nosotros vamos a abordar hoy este asunto, Chema, Nacho, desde un punto de vista que yo creo que también hay que tratar porque nos afecta a todos. ¿Cómo crees que informativamente hablando se está tratando este asunto, Chema? Yo creo que mal. Yo creo que con demasiado alarmismo. De hecho, ayer se hacía viral un vídeo de Lorenzo Milá, el periodista corresponsal en Italia, sí. No sé si lo habéis visto, donde le quita importancia al asunto y es verdad que se valoraba en Twitter muy positivamente el vídeo precisamente por eso, ¿no? Por tratar con más naturalidad lo que hay, ¿no? Y es verdad que desde el punto de vista informativo, pues este asunto tiene mucho empaque, la gente es verdad que se preocupa por lo que está viendo, pero al final dos cosas, ¿no? Primero, nada va a evitar que este virus se extienda por, yo diría casi por todo el mundo, es decir, al final es imposible evitar los movimientos de gente o los contagios, en fin, porque la gente se mueve. Bueno, ayer el Barça, Rafa, jugó en Nápoles, por cierto, tampoco ganó el Barça ayer, ¿no? Es como si ahora decimos que Barcelona puede estar con problema de coronavirus porque estuvo ayer el Barcelona en Italia, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay demasiado alarmismo en estas cosas. Y dos, porque también lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es que, en fin, las tasas de mortalidad del virus tampoco son poco más que la gripe común, ¿eh? Es verdad que a la gripe le damos poca importancia porque estamos muy acostumbrados a ella, pero tampoco estamos hablando de una pandemia que es lo que al final en lo que se va a convertir, que genere a quien infecte fallece al momento, ¿no? Es decir, la sanidad ha avanzado muchísimo y por lo tanto hay que tomar medidas. Yo creo que a veces exageramos en la repercusión de las noticias, ¿no? Y me voy a dar más datos porque en tantos por ciento se ven las cosas muy bien, ¿no? Pues el índice de mortalidad fuera de China, se entiende, de este virus es del 0,7. ¿Sabéis la última campaña de gripe común qué tasa tuvo? 1,2%. Claro. Murieron 6.300 personas en la última campaña de la gripe. En España, 525.000 casos. Estamos hablando de algo totalmente diferente. A ver si vamos ya entrando todos un poquito en razón. Pero hay un elemento diferencial para valorar esos datos en su justo término, ¿no? Se llama una palabra mágica, una palabra importante, una palabra que tranquiliza mucho, que da sosiego, que se llama vacuna. Cuando el cerebro humano percibe y oye la palabra vacuna, automáticamente la tensión baja. ¿Por qué? Porque vacuna significa solución, vacuna significa curación. En el coronavirus, el primer mensaje que se nos lanzó es: no tenemos vacuna, vamos a trabajar en una posible vacuna. Nos dijeron que estaría más o menos en 3 meses, poco después dijeron en 1 año, como muy pronto. Ahora mismo nadie se cree ni sabe cuándo va a haber una vacuna. Y por volver a y por lo tanto para mí no es comparable, mientras la gripe, por tasas más altas de impacto e incluso de posible mortalidad de vida directa o indirectamente a ella, mientras haya una vacuna, las magnitudes no son iguales. Mira, ¿vale? Otro día un epidemiólogo con un grupo de jóvenes está hablando de este asunto, ¿no? Y les preguntó: ¿quién de vosotros ahora mismo se pondría la vacuna contra el COVID-19, que es como ahora se llama el coronavirus? Y dijeron todos, el 90% se la ponían. El mismo profesional les preguntó: ¿cuántos de vosotros os habéis puesto la vacuna de la gripe común? Casi ninguno. O la de la gripe A. Bien. O la gripe A. Cuando se suscitó toda la polémica, también todo el mundo en torno a la gripe A. Es que hay muchas formas de ver las cosas, ¿eh? Sí, pero todos sabemos también, claro, es que todas esas preguntas, ¿por qué no hacemos esa pregunta en una residencia de ancianos?
¿Por qué no hacemos esa pregunta en un casino donde, por ejemplo, vayan por la tarde mayormente personas de edad por encima de los 65 años? Pues seguramente el resultado de ¿cuántos os ponéis la vacuna? Será el 90% se la ponen y el 10% a lo mejor no se la ponen. Pero es que es lo mismo, Nacho, porque en el caso de que hubiera vacuna del COVID-19, el grupo de riesgo sería el mismo. Claro, pero mayores, por eso niños... Bueno, pero por eso te digo que en el grupo de riesgo más vulnerable, que es las personas mayores, de hecho, hoy veía que todas las personas que han fallecido en Italia son de edades muy altas, ¿no? Por lo tanto, y además con patologías previas. Es verdad, se reproduce el esquema. Por lo tanto, si hubiese una vacuna al coronavirus, no cabe duda que la población más vulnerable y la población también con edades avanzadas y demás, pues se pondrían la vacuna, ¿no? Pero bueno, por volver un segundo al tema que planteabas, a mí me parece que esta es una pandemia, quizás... pandemia desde hace poco, por cierto. Sí, bueno. Que no sé si han activado la alerta. A mí que lo activen oficialmente o no, a mí retener a más de 1000 personas en un hotel sin que haya ni siquiera un mal decreto en base al cual... Sí, claro. Un decreto, una norma, algo a lo que agarrarse, ¿no? No, usted se queda aquí, 1000 personas y pagar, ¿quién va a pagar? Ah, pues esto ya veremos. No, bueno, es decir, a mí me parece, la verdad, la gestión de la crisis se está haciendo tan mal, políticamente, yo sanitariamente no voy a pronunciarme, pero desde luego desde el punto de vista de política, de previsión, de adopción de medidas, yo creo que es o sea, no se sabe. Por una parte nos dicen los responsables, esto no pasa nada, esto es cosa de nada, pero por la otra, pues eso, vemos mensajes como decir, no, estos 1000, no, ustedes no se mueven de aquí porque lo digo yo. Bueno, creo que hay mensajes contradictorios y es una pandemia que por primera vez las redes sociales pues están funcionando con una ebullición, pues como en otros acontecimientos nos tienen acostumbrados, ¿no? Y por lo tanto los medios de comunicación lo que tenéis que hacer es, o lo que tienen que hacer es lo que estáis haciendo, informar, es decir, informar de los datos que hay, de los datos que conocéis, preguntar y querer saber. A mí eso no me parece en absoluto mal, o sea, ni criticable. Hacía esta pregunta porque el otro día el Ministerio de Sanidad se reunió con todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas y quedaron en que lo suyo, que el protocolo que se iba a seguir, el que quisiera, no es ninguna obligación, el que quisiera era informar en los medios de comunicación solamente de los casos positivos, no de los posibles. Es decir, no decir hay un caso hasta que el análisis haya resultado positivo. ¿Crees que esa medida es buena? Claro, precisamente para evitar alarmismo, es decir, sí, claro, es verdad que escuchamos tantas noticias que a mí mañana me entra un catarro un poco fuerte, igual pienso que... Y no te digo nada si he venido de viaje del extranjero, digo, yo tengo el coronavirus, entonces voy al hospital a que me hagan las pruebas y claro, y eso está pasando, yo creo que en todas las ciudades. ¿Por qué se agotan las mascarillas? Bueno, se han agotado las mascarillas. ¿Para jugar en casa? Pues no. Entonces, si tú al final, de las personas que se presentan en el hospital, el 99,99% es negativo y sin embargo se está informando de ese dato, pues es verdad que se genera cierto alarma. A ver, yo no digo que no haya que tener información desde luego, y los casos que hay, la evolución desde luego, ¿no? Pero es verdad que al final, en fin, la sociedad, las personas tenemos que seguir viviendo, ¿no? O sea, mañana hay un caso en Burgos que pudiera pasar y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa todos? Y le habrá, y saldrá. Le habrá, o sea... las personas más afectadas son personas mayores, que son las más afectadas también por la gripe común. Cuando la gripe A, yo no sé las vacunas, yo no sé lo que se gastó el Estado en vacunas. Tantos en un almacén allí o se tiraron, es decir, porque verdad que también se motivó un alarmismo que luego al final pues nadie se vacunó contra la gripe A, ¿no? Entonces, a ver, no hay que tomarse la risa, pero desde luego yo creo que hay que tomársela con cierta calma, ¿no? Sí, no sé. Vamos a finalizar ya con ese tema. La resolución, el buenismo es muy meritorio, ¿no? Y ponerle puertas al campo pues es una actividad que hay gente que se dedica a ello con cierta frecuencia. No suele servir para nada y frustra bastante. Pero bueno, a mí me parece absurdo, o sea, absurdo, sencillamente pedirle a un periodista, le puedes recomendar lo que quieras, pero evidentemente él informará de lo que considere oportuno. Deontológicamente no comete ningún tipo de infracción por informar de una persona que
ha tenido, ha dejado de tener, a mí, de verdad, me parece que eso es precisamente sacar las cosas de quicio. Y luego, respecto del alarmismo, pero Chema, el alarmismo ya está. Pues si tenemos síntomas de alarmismo, en la propia desabastecimiento de las mascarillas. Que por cierto, yo no sé la gente de dónde se las pone, porque yo en las calles no las veo. Bueno, pues pero yo no compro mascarilla y no estoy nada preocupado. Insisto, que todo eso, por mucho que tú quieras controlarlo, a estas alturas de la película, que ya llevamos varias semanas, es verdad que con mucha más intensidad desde que salta Italia, ¿no? Pero ¿cuántas semanas llevamos ya con coronavirus en los telediarios, en los informativos? Pero es que ¿sabes por qué no merece la pena comunicarlos aislados? Aparte de, por lo que decía Chema, ¿no? Por el alarma social. Es que quien está en un hospital es muy factible que tenga tos, que tenga problemas respiratorios y que tenga fiebre. Entonces no comunicamos. Tendríamos que comunicar igual 30. Después de ese aislamiento que hubo ayer en el UBU, que hubo uno, hubo 5 más que habían sido susceptibles de ser aislados y no lo fueron. Y otra cuestión, ahora el SACIL creo que va a empezar a aislar a la gente en sus domicilios. ¿Qué os parece esta medida, Chema? Claro, es que, a ver, yo creo que en Italia lo están haciendo también así, ya en los domicilios. A ver, es que podría haber un colapso del sistema sanitario. Es decir, porque aquí estamos todavía con pequeños casos, pero claro, en Burgos ya efectivamente ha habido una persona que se le ha hecho las pruebas porque y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seguramente la administración esté pensando en que esto se vaya de mano y, bueno, pues que uno se quede en casa es una solución, como se está haciendo, bueno, en China lo están haciendo así, aunque es verdad que los que nos cuenten de China nos lo podemos creer poco, y en Italia yo creo que también están tomando medidas de que la gente se quede en casa, ¿no? Yo creo que por prevención eso está bien, porque una persona que él cree que puede tener alguna complicación, si va al centro de salud o al hospital, pues lógicamente va a entrar en contacto con un grupo de personas, bien. Ahora, también es verdad que esperar a que vengan los de la escafandra a tu domicilio, la verdad es que es un poco... Pero bueno, me parece que entre lo uno y lo otro, pues yo creo que hay que no es el ébola, que no es el ébola. Bueno, pero el otro día fueron a un domicilio y fueron en Valladolid con 5 o 6 con escafandra, o sea, quiero decirte que también esa persona va a quedar un poquito estigmatizada en el barrio a partir de ese día. Ya sabes que todo se olvida. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Chema, Nacho, muchísimas gracias. Ha sido un placer recibiros como siempre. Hasta la próxima. Ellos se marcha. Nosotros volvemos en 2 minutos con el relato, lo que nos deja informativamente hablando esta jornada de jueves.